estamos hablando de peronismo, de radicalismo, de conformación del Estado Nacional. Quedará un segmento importante para insinuar o empezar a hablar de el socialismo. Sí, nos queda, bueno, en realidad de peronismo no hemos hablado, como peronismo en sí todavía, sí, obviamente lo estamos mencionando, sí, claro, permanentemente, por razones obvias. Y nos queda hablar algo del socialismo y explicar qué fue el socialismo dentro de lo que es esta corriente de pensamiento histórico-político que se va a desarrollar por una causa, y la causa va a ser la revolución industrial en Europa, ¿no? Frente al fenómeno tan importante que es la revolución industrial y la aparición de los proletarios y los obreros, tenemos tres lecturas posibles que se van a realizar, y que una va a ser desde el liberalismo, John Stuart Mill, John Stuart o Adam Smith, depende de cómo lo quieran ver. Sí. La otra va a ser a través del socialista, los socialistas utópicos y los socialistas científicos, o sea, Saint-Simon, Owen, Fourier, o Engels y Marx, que son las más conocidas y las más difundidas, de hecho son los socialistas científicos. Y la otra es la doctrina social de la Iglesia, que tiene una amplia difusión, y que si esto está vinculado a esa doctrina social de la Iglesia, con lo que va a ser el peronismo primigenio, es el primer peronismo. Lo iremos viendo en las sucesivas reuniones que tengamos. Ahora bien, respecto de la difusión de estos principios del socialismo, básicamente en Argentina van a llegar con los primeros momentos de la inmigración. Claro. Es decir, la generación del 80, o tal vez antes del 80, con el gobierno ya de Avellaneda, en la promulgación de la ley de inmigración y colonización, vamos a tener un flujo migratorio hacia la Argentina muy importante, y dentro de este flujo migratorio va a venir en personas de todas las ideologías, y obviamente también van a venir personas que tengan una formación laboral, no solamente la convencional, que es el trabajo agrícola también, sino el trabajo industrial, y van a venir alemanes, van a venir franceses, van a venir italianos fundamentalmente, y españoles también. Yo le diría que las nuevas ideas europeas, o este pensamiento europeo político, que es el pensamiento socialista, muchos vienen expulsados, también teníamos que tener en cuenta, van a radicarse aquí en Argentina y van a comenzar a trabajar de una forma muy particular, que son las uniones, los clubes, otro tipo de grupos de trabajo, con esta idea del progreso, de la incorporación, y además de tratar de poner un freno frente a lo que consideraban el sistema. Uh-huh. Yo le digo que hay, y acá tenemos una particularidad de un país que estaba cambiando y que había cambiado, fundamentalmente la ley de educación, lo cual había generado muchas personas que comienzan a aprender a leer y escribir, y además una revolución, que es la revolución del 90, 1890, que es la que procura cuyos o principios van a ser los de la inclusión y la de participación. Uh-huh. Y en este esquema, que yo ya en su momento había explicado, pero que repito gustoso, es que también, así como va a aparecer el Partido Reformista Liberal, la Unión Cívica Radical, como consecuencia de ese tema de la inclusión, de la participación, va a aparecer también en el año 1896 el Partido Socialista. ¿Con ¿no? qué figuras relevantes, profesor? Yo le diría que hay la figura relevante que nosotros más vemos, o sea, teniendo en cuenta que es un programa de divulgación, ¿no es cierto? Sí. Va a ser en ese primer momento Juan B. Justo. La particularidad que va a tener el doctor Juan B. Justo, es un médico reconocido, va a ser la particularidad que aparece el Partido Socialista con una publicación que se llama La Vanguardia. Y yo creo que en el periodismo es algo que es realmente fundamental, así como el liberalismo apareció con Mitre y el diario La Nación. Su propio diario, claro. Y si usted está apareciendo, fíjese, para sectores obreros, hojalateros, toneleros, uh-huh, curtidores, para esta serie de oficios que usted va a ver, están leyendo. Esto es magnífico, y esto es una cosa, insisto, es realmente muy importante. Si su órgano de difusión es un periódico, es porque hay gente que lee, y además pueden volver a releerlo, no tiran esos ejemplares, se releen, y además se multiplican y se llevan
a sus casas. En el caso de Juan B. Justo, que traduce a Marx, ¿no? Y al Manifiesto Comunista, y bueno, traduce también el Capital, plantean, yo le diría, a lo mejor 4, 5, 6 años antes, del año 96, o de este congreso que termina con la fundación del Partido Socialista, van a plantearse algunas máximas, algunos principios, o sea, definir lo que es la sociedad, definición de la sociedad capitalista, definición de las 8 horas de trabajo, reglamentación de 6 horas para los niños, pero también básicamente la separación de Iglesia y el Estado. Esto nos recuerda a otro momento, otra ideología de carácter político, y además de esto, la supresión de los bienes de la Iglesia, la apropiación por parte del Estado de ellos, la supresión de la presidencia y del sistema presidencialista, la presidencia de la República, supresión del Congreso, libertad o fácil acceso al Poder Judicial, los litigios que no sean gravosos, bueno, etcétera, ley de accidente de trabajo, bueno, insisto, trabajo a la minoridad, a la mujer y todo lo demás. Bueno, ahora, frente a esto yo le diría que el camino del socialismo durante los fines del siglo XIX y del siglo XX no va a seguir un trabajo absolutamente parejo por una situación disímil. Y esta es que también los postulados de no aceptación del Estado son los postulados del anarquismo en la Argentina. Y sí el trabajo sindical, tanto en CORA, FORA o UGT, que es, bueno, sería más Unión General de Trabajadores, que es más anarquista, pero los otros también tienen una influencia neta socialista, en tanto y en cuanto el socialismo en Argentina es un socialismo de carácter democrático. Entonces, claro, de fines de siglo, principios del siglo XX, es de carácter democrático. ¿Qué acepta el socialismo? Participar del proceso electoral, aunque no crea que sea lo mejor, pero participa del proceso electoral porque busca el cambio desde donde cree que esto es posible y que es el Parlamento. Yo creo que el mejor ejemplo que tenemos, estos son varios ejemplos, me parece que el mejor es el de Alfredo Palacio. Claro. O sea, si hay dos luchadores, son unos Juan B. Justo y el otro es Alfredo Palacio. La figura de Palacios, que es un abogado argentino, fue el primer diputado socialista de América, el primer diputado por una reforma ahí electoral de 1904, es diputado nacional por el cuarto distrito, que es La Boca, en Capital Federal. Para 1905 esto se había corregido, pero sí. Bien, y además lo es hasta el 8, porque, bueno, ahí Figueroa Alcorta cerró el Congreso porque no le habían votado la ley de presupuesto, con lo cual entendió que no podía funcionar el Estado y con ese poder, ¿cómo se llama? El poder legislativo tampoco. Pero comenzó una carrera que es muy profunda, en la cual el socialismo, y en el caso de Alfredo Palacios, participó de hechos y acontecimientos que son importantes y significativos dentro de lo que es la idea política del socialismo. Yo le diría, y creo que hay uno que es muy importante, la regulación del trabajo, el intento de la formación de un código laboral, de que reúna estas leyes que hasta ese momento se regían por el Código Civil, las relaciones de trabajo, y algo que si bien él lo escribe en 1907, se va a promulgar una ley en 1935, también estando él en el Congreso, que es la ley de la silla, por la cual las personas tienen derecho a estar sentadas en su trabajo, sí. Y además una ley de silla con respaldo. Sobre todo, piense usted la cantidad de empleados que había en comercios en esa época, telefonía, esto realmente con mucha utilización de mano de obra, y realmente poder sentarse es algo muy importante. La aplicación del sábado inglés, o sea, el trabajo al mediodía, las 36 horas, bueno, esto parte justamente desde Palacios, de su grupo de trabajo. También yo le diría que estos vaivenes del socialismo, la revolución, el radicalismo y la revolución del 30, o el personalismo de Irigoyen, o sea, van generando también unas divisiones dentro del trabajo, lo cual lleva a la formación de Tomaso y Pinedo de un socialismo nuevo, que sería el socialismo independiente. Frente a esto, yo le diría, hay muchas versiones. Una es, se quiso batir a duelo y entonces el duelo estaba prohibido. ¿Qué es lo que sale, no? Sí, que es lo que habitualmente se conoce. La otra es, fumaban cigarros puros y entonces nosotros no querían que se fumasen porque pertenecían a otro sector social fumar, o ese hábito de fumar ese tipo de cigarro. Imagínense, dentro del imaginario colectivo hay muchas cosas. Lo cierto es que en el caso de Tomás o de Pinedo, le diría yo, hay en este socialismo independiente, que te digo, tiene corta vida, o sea, pues terminado
la década del 40, ya, bueno, va perdiendo, y se va desapareciendo, se incorpora a los sectores lo que va a ser la concordancia, que es donde encuentra un lugar en los cuales en la concordancia con el gobierno justo van acompañando algunos radicales antipersonalistas y algunos conservadores también, y tiene un famoso plan Pinedo económico que finalmente no se puede llevar a cabo por los obstáculos que va a poner Marcelo T. de Alvear en su momento como referente de la Unión Cívica radical. Tengamos en cuenta que si estos cambios y desde el Parlamento, la dinámica del Parlamento socialista, estamos frente a un gran orador como es Alfredo Palacio, una persona de amplia convencimiento y convicciones políticas, pero fundamentalmente morales. Había puesto abogado no le cobra a los pobres en su placa, y los atendía sin cobrarles. También se destaca como profesor de la Universidad de Buenos Aires también, y en la Facultad de Ciencias Económicas en la cátedra sobre derecho del trabajo, que es magnífico. Y en este sentido, ¿dónde prendió más el socialismo? En los 30 y en los 40, sobre todo ya con el peronismo. En el caso de Palacios, un ferro opositor del peronismo, porque acusa al peronismo de fascista, y esto se lo hace saber. Gran parte de estos años del primer y segundo gobierno de Perón los pasa encarcelado en alguna situación de persecución, etcétera. Era difícil callarlo, Palacios. Era difícil callarlo. Por eso yo le diría Flores o Floresta, en estos lugares de inmigrantes italianos que eran quintas en ese momento, en los 30 o 40 o 45, al inmigrante italiano le gustó mucho Palacios. Me pareció algo muy moderno, algo que llegaba a ellos, y sobre todo en estos sectores, que serían algunos sectores dentro de lo que era la ciudad marginales, le repito, de quintas o de suministro hacia lo que es el centro urbano, va a conformar algunos de los seguidores y de algunos de estos centros. Insisto, marginal, también en las zonas más barriales también encontramos otros centros. ¿Cómo es la historia, no? ¿Cómo es la historia? Porque obviamente no es un análisis lineal el que podemos hacer, ni mucho menos, pero recordemos que la segunda fuerza más votada en las últimas elecciones presidenciales fue el Frente Amplio Progresista, donde el Partido Socialista tenía un poder más que interesante, ¿no? Sí. Pero le digo, no es así. O sea, parecería ser el Partido Socialista es algo ajeno. Sí, claro. Pero es muy presente. Yo le digo, mire, los grandes intendentes de Mar del Plata, Bronzini, Inda, son los intendentes socialistas, pero de muchos periodos, de varios periodos de intendentes, muchos periodos de concejales. Mar del Plata tradicionalmente tuvo una tradición socialista pero le digo, mire, fíjese, iba la élite a veranear en algunos momentos y tenían los concejales o intendentes. Por no hablar de Rosario como otro ni le digo, ¿no? Porque el Rosario más nuevo, bueno, Wiener también se ha destacado. En la actualidad Wiener es el presidente del partido socialista. Bueno, después nos sorprende a Palacio, que vuelve a ser nuevamente diputado, y finalmente en el 64 lo sorprende la muerte a 10 días de terminar su mandato. Muere también pobre, un idealista. Si no podía ser es significativa la figura de Palacios con esos bigotes, su mano en el bolsillo y con la otra expresando. Obviamente el año 56-57, en el cual él propone las reformas del de la Constitución, artículo 14 bis, las charlas que se dieron en la Facultad de Derecho, en la Facultad de Economía, encabezada por Palacios, son memorables. Hasta sus más críticos opositores lo elogian. Los estudiantes se convocaban uno a uno, facultad por facultad, cuando hablaba Palacios. Todo se paraba cuando Palacios iba a hablar a la aula magna de la facultad. Como habitualmente hacemos, ponemos puntos suspensivos, porque obviamente el espacio en radio es así, pero en este espacio de divulgación también cerramos con una recomendación por dónde entrarle a la historia del socialismo dentro de la República Argentina. Bueno, hay una historia oficial del Partido Socialista, en primera medida, si alguien quisiera leer, tiene buenas cronologías y además habla de sus dirigentes, Repeto y otros también que no he hablado, no mencioné especialmente. Felipe Piña, desde el punto de vista de divulgación,
ha hecho trabajos sobre socialismo que también es interesante, y como siempre, bueno, la nueva historia argentina de Editorial Sudamericana tiene todos estos contenidos. Esa es la idea, ¿no? Que sirva esto como un gancho para que la gente, nuestros oyentes, puedan volcarse a los libros, puedan hacer algún tipo de preguntas también, porque cada jueves, habitualmente después de las 9 de la mañana, lo tenemos al profesor Javier Muñoz. Como siempre, un gusto estar con ustedes. Encantado, González, un placer. Javier Muñoz, profesor, investigador de la Universidad Nacional del Comahue. Mattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono alzato e ho trovato all'invasor. Oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che me sento di morire. E así io muoio sulla montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Se io muoio sulla montagna, tu mi devi seppellire. Seppellire lassù in montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Seppellirmi lassù in montagna sotto l'ombra di un bel fior. Così la gente che passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Così la gente che passeranno poi diranno che bel fior. Questo è il fiore da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Questo è il fiore da partigiano morto per la libertà. Questa è la flor di un guerrillero, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Questa è la flor di un guerrillero muerto por la libertà. Questa è la flor di un guerrillero, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Questa è la flor di un guerrillero muerto por la libertad. Questa è la flor di un guerrillero, oh bella ciao, 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 ciao. Questa è la flor di un guerrillero muerto por la libertad. Sonidos libertarios italianos, música que se utilizaba para oponerse al régimen fascista, en este caso con una versión del grupo Caravana de Bella Ciao, justo llegando a las 9:29 de la mañana. La antena.